El Papa Francisco fue el primero en muchas cosas. El primer papa de Latinoamérica, el primer papa jesuita, el primer papa en visitar tierras nunca antes visitadas por un pontífice, como por ejemplo Irak. El primero en abolir el secreto pontificio para los casos de abusos sexuales y el primero también en asignar funciones de responsabilidad a las mujeres y a los laicos en la curia. Francisco se animó además a hacer una reforma de las finanzas del Vaticano tras los escándalos que durante años se habían anidado en la Santa Sede. La mayoría coincide en que el Papa Francisco abrió la puerta a una iglesia más moderna, más descontracturada, más cercana a la gente, más cercana a los pobres. En su iglesia había cabida para todos, sin excepción. Presos, divorciados, vueltos a casar, personas con diversas orientaciones sexuales. Se preocupó por los inmigrantes, por la defensa del medio ambiente, por la paz mundial, entre otros temas. Por eso, así seas católico o no, su muerte seguramente no ha pasado desapercibida porque su mensaje fue realmente universal. Durante los últimos días hemos visto como miles y miles de personas han esperado durante horas en el Vaticano para darle el último adiós a Francisco. Y hoy, ¿en qué pasó con lo que pasó? También queremos despedirlo, repasando parte de su vida y de su legado. Fueron 12 años de papado en los que deja contentos a algunos y no tanto a otros. ¿Cuáles fueron sus mayores logros? ¿Qué cuentas le quedaron pendientes? ¿Dónde encontró mayor resistencia? Pero también queremos saber qué le espera a la Iglesia Católica a partir de ahora. En las próximas semanas vamos a presenciar, o el mundo estará pendiente del cónclave, en donde los cardenales van a elegir al próximo papa. ¿Cuáles son los candidatos favoritos? Nos preguntamos si el elegido seguirá la línea de Francisco. ¿Vendrá un Francisco II, un papa progresista, o por el contrario, vendrá un papa del ala más conservadora de la Iglesia? De todo esto estaré conversando con dos invitados especiales que conocieron muy de cerca a Francisco. Uno de ellos es la periodista Francesca Ambrogetti. Francesca mantuvo largas conversaciones durante varios años con Jorge Bergoglio en Buenos Aires y luego en el Vaticano, cuando Francisco fue elegido papa. Con esas charlas, enmarcadas en el formato de entrevista, escribió 2 libros sobre Francisco, antes y después de ser elegido papa. También estaré conversando con el arzobispo argentino Luis Mariano Montemayor, quien es parte del servicio diplomático de la Santa Sede y hoy es el nuncio apostólico en Irlanda. Monseñor Montemayor también mantuvo una relación permanente, cercana con el Papa, antes y durante los años de su pontificado. Les aseguro que van a disfrutar estos recuerdos y anécdotas inéditas que ellos nos estarán contando. Pero antes, como lo hago siempre, los invito a que se suscriban a mi canal en YouTube, @PatriciaYaniotVideos, le hacen clic a la palabra suscribirse y quedamos conectados. Además, es totalmente gratis. Y también pueden hacerle clic a la campanita por si quieren recibir las notificaciones. Y además de YouTube, encuentran el contenido de ¿Qué pasó con lo que pasó? En Spotify para los que prefieren el formato podcast. Gracias, muchas gracias a todos los que se siguen sumando al programa y al canal. Para todos aquí en la producción es un respaldo importantísimo. Gracias de verdad. Comenzamos. Francesca, un gusto que nos acompañes en el programa en ¿Qué pasó con lo que pasó? Para recordar a alguien que conociste mucho y que tuviste la oportunidad de entrevistar. Y lo primero que se me ocurre preguntarte, antes de darte obviamente la bienvenida al programa, es ¿cómo conociste a Jorge Bergoglio y cómo surgió la idea de escribir un libro sobre él? Bienvenida. Muchas gracias, Patricia, un gusto estar aquí contigo. Lo conocí a Jorge Bergoglio hace exactamente 24 años y 10 días, más o menos, el 10 de abril del año 2001. Y lo conocí en mi calidad de presidenta de la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Buenos Aires,
porque lo invité a un encuentro que él era muy reacio a hablar con los periodistas, pero finalmente aceptó ese encuentro y ahí realmente fue en ese momento donde surgió la idea, porque me encontré con una persona muy extremadamente sencilla, humana, cercana, pero a su vez en contraste con esa actitud personal de simpleza, de gran expresión intelectual, de muchísima lucidez, que tenía muy claro lo que estaba pasando en la Argentina. Lo entrevistamos en el ámbito de la crisis que se estaba viniendo en la Argentina, y también muy lúcido con respecto a la Iglesia, al futuro de la Iglesia y al futuro del mundo. Muy lúcido. Entonces ahí realmente surgió la idea de seguir investigando, indagando, profundizando ese pensamiento tan profundo que nos había hecho entrever en ese encuentro. En ese momento era arzobispo de Buenos Aires, ¿correcto? Era arzobispo de Buenos Aires, tenía 2 meses de cardenal. Y la pregunta que me hacen todos, te la voy a adelantar, voy a hacer un poco tu trabajo, si me permites, que soy periodista. De colega a colega. Eso, de colega a colega, te adelanto el trabajo, pues lo que todo el mundo me pregunta es si imaginé en ese momento o en las charlas sucesivas que iba a ser papa. Y la respuesta es no lo imaginé. Lo que sí pensé que merecería ser papa, que sería bueno tener un papa así, pero no imaginé que iba a serlo. Y bueno, me imagino que para escribir el libro tuviste varios encuentros con él, a pesar de que era reacio, ¿no?, a hablarle a la prensa. Me imagino que a partir de ese momento cambió de opinión, porque tuviste que tener su consentimiento para escribir sobre él. Cuéntame, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cuántas veces se reunieron? Me imagino que fueron charlas extensas. Llévame un poco a esos momentos, a esos encuentros. Sí, mira, el proceso fue largo. Le propusimos la idea en el fin de año, en diciembre del 2001. Aceptó recibirnos porque yo lo escribí junto con Sergio Rubín, un conocido vaticanista argentino. Aceptó recibirnos y cuento rápidamente el episodio. Cuando le proponemos la idea, dice: esperen un momento. Se retira y vuelve con un paquete grande de documentos. Acá tienen, lo pone arriba de la mesa y dice: acá tienen mis homilías, mis escritos, todo lo que les pueda aportar. Falta algo, se los voy a hacer llegar. Mi reacción fue bastante espontánea y le dije: no, pero eso sería un collage, un corte y pega, era cortar. Entonces mira y dice: tienen razón. Pero no aceptó tampoco empezar las entrevistas, hasta que se me ocurrió hacerle una pregunta para cortar el hielo, porque se había hecho un silencio incómodo. Le pregunté: una amiga mía en una confesión, usted le dijo que había que transitar la paciencia. Es una frase un poco extraña. Y nos preguntamos qué quiso decir con eso. Bueno, eso fue como abrir una caja y saltar un muñeco, porque se sintió cómodo con esa pregunta. Y bueno, si estas son las preguntas, si me buscan por ese lado me van a encontrar. Y entonces empieza a contestar. Inmediatamente sacamos el grabador y empieza la charla, que fluye muchísimo, la primera charla, y luego termina la charla y ya concertamos otra. La anécdota graciosa es que saca una agenda portátil pequeña, esas alargaditas, y él personalmente toma nota. Y claro, era el arzobispo de Buenos Aires, la máxima autoridad de la Iglesia argentina, y personalmente armaba su agenda. Bueno, era un reflejo de lo que era su personalidad, su manera de ser, su manera de vivir su cargo, ¿no? Vivía un cargo en forma así como vivió de papa, en forma muy simple y sencilla. Muy sencilla, muy humilde. Y ese fue el primero de varios encuentros, supongo. ¿Cuántas veces se reunieron? Tardamos más de 3 años. Más de 3 años reuniéndonos una vez por mes. Una vez por mes. Y estas conversaciones, o sea, fueron transitando, me imagino, desde su interpretación, desde su explicación de sus homilías, de sus mensajes, en fin, pero también su vida fue algo Su vida. En realidad la propuesta no había sido hablar de su vida, para nada. La propuesta había sido hablar de su pensamiento. Y le habíamos dado un temario con varias cosas. Pero lo de la vida surgió espontáneo. En la medida que le fuimos haciendo preguntas, vimos que le gustó responder. Creo que era la primera vez
la primera vez en su vida que hacía una charla tan larga con alguien y se expresaba tanto y vimos que le gustó, como que necesitaba expresarse y nos contó desde detalles ínfimos de la infancia hasta cosas profundas, hasta de un enamoramiento que había tenido. Esta es una anécdota simpática porque nos habría hablado de un filito, que es una forma de Argentina de decir una noviecita. Y nosotros desgrabábamos y le llevábamos la desgrabación. Y cuando le llevamos la desgrabación, él tachó ese episodio. Entonces le preguntamos por qué. Dijo, no, no quisiera porque hay otra persona implicada. Y ahí mi colega y coautor tuvo una reacción muy buena porque le dijo, pero esto lo está haciendo más humano a usted. Y entonces lo dejó. Y está el episodio que tenía una novia. Y la pregunta fue por qué la dejó. Y dijo por la vocación religiosa. Qué maravilla, qué Así maravilla. que aceptó hablar de eso. Creo que alguna vez la entrevistaron a la novia y dijo que contó que Bergoglio le había dicho, si no te casas conmigo, voy a entrar al seminario. O No, sea, eso es otra. Era una noviecita del colegio de niños. La entiendo. novia verdadera, la verdadera novia o cuasi novia que tuvo, nunca la entrevistaron, nunca fue identificada, nunca se pudo hablar con ella. O sea, que Esa era una noviecita de niños, claro, de más chicos, de más exacto. chico. Esta fue una novia de la adolescencia, la juventud, tendría 17, 18 años, y esa sí, no, nadie nunca dio entrevistas, nadie la pudo identificar. Esa es un enigma, un secreto. Un enigma. Pregunta, Francesca, y creo que es difícil, pero si hubiese algún tema, alguna charla, algún intercambio que te marcó después de estas largas ¿no? conversaciones durante 3 años, me cuentas, en fin, algo que te llamó la atención, que te marcó, que dibuja al hombre como, ¿no? En su esencia, ¿qué dirías? ¿Qué sería? Sí, mira, lo que más me llegó, porque evidentemente a él también le hacía bien contarlo, es toda su historia de vida, más que, reconozco, más que su pensamiento, su historia de vida. Y todo, episodios realmente, puedo contar uno que me llamó muchísimo la atención y que me parece que marca mucho, dos, mejor dicho, uno que esto está contado en el segundo libro, que él va a comprar con su abuela, amaba a su abuela, va a comprar un par de zapatos para él, pero le pide a la abuela que le compre a su hermano también. Eran 5 hermanos, pero él quería mucho a su siguiente hermano, Oscar. Abuela, quiero que le compres un zapato para Oscar. La abuela, que evidentemente no lo podía comprar, le dijo, no, ahora te toca a ti, más adelante a tu hermano. Entonces, si no le compras a mi hermano, tampoco lo quiero. Y agarró la caja de zapatos, la bolsa con los zapatos, y la tiró encima de una valla, de una obra. La tiró. La abuela tuvo que ir a la obra, tocar el timbre para recuperar los zapatos. Me parece que eso fue un episodio que marca su anhelo de justicia, un episodio de la primera infancia. Me marcó mucho eso, y lo contó, creo que lo contaba por primera vez. Esas cosas me llegaron mucho, todas esas historias de vida, hay muchas, pero esa en particular me parece que marcaba todo a partir de ahí se puede entender todo su anhelo de justicia, todo su historia de vida que está centrada un poco en la justicia, en la igualdad, en la inclusión, en abrir la puerta a todos. Me parece que tiene un poco que ver, que fue una marca de lo que iba a ser el joven Bergoglio. Bueno, me hablas un poco de los rasgos de su personalidad, ¿no? Una persona sencilla, pero también una persona flexible, porque al principio estaba reticente, ¿no? A hablarles y poco a poco, ¿no? Ustedes fueron ablandando, ¿no? Rompiendo ese hielo. ¿Qué otros rasgos de la personalidad de Jorge Bergoglio en aquella época puedes recordar? Mira, el humor. Eso no faltó nunca, el humor. Importantísimo. Creo que lo ayudó mucho, mucho a vivir su vocación, su sacerdocio, las responsabilidades que tuvo que enfrentar. Él confesó que leía siempre una oración, que leía todos los días, diariamente, una oración del buen humor. Eso realmente me marcó muchísimo. Por decir una frase graciosa que decía siempre cuando nos íbamos, nos acompañaba a la puerta con mucha gentileza, pero él decía, no, no lo tomen como una gentileza, los estoy acompañando para estar seguro que se van. Eran
esas pequeñas bromas que las hacía continuamente. Eso me llamó mucho la atención. Y otra cosa, si me permites, el espíritu de servicio. Por supuesto. La independencia. Él hacía todo por sí mismo. Lo hacía por sí mismo siendo cardenal y lo hacía por sí mismo siendo papa. Un ejemplo, cuando siendo cardenal nos mandó el listado de la gente que había que invitar para la presentación del libro y la hizo él de su puño y letra y puso las direcciones de su puño y letra. Lo hizo él. Otra cosa que se recuerda mucho en Buenos Aires es que él iba a comprar sus pasajes de avión los iba a comprar, siempre en clase turística, por supuesto. Iba personalmente a comprar los pasajes. Tenía todas las herramientas para que lo ayuden y hacía todo por sí mismo. Eso marca una independencia, un espíritu de servicio, porque el que tiene espíritu de servicio no quiere que lo sirvan. Si no quería que lo ayudaran. Un día le pregunté por qué hacía todo por sí mismo, por qué no dejaba, y dijo, ¿por qué lo va a hacer otro si lo puedo hacer yo? Lo hizo de papa también esto, se iba a comprar los anteojos solo, un día me ofreció, le pedí fotos, entonces dijo, le voy a buscar un álbum, y fue él a recorrer un pasillo, subir 2 pisos, ir al cuarto, volver a buscar el álbum. Ahí fue cuando le pregunté, ¿por qué no mandó a alguien? Porque si lo puedo hacer yo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Espíritu de independencia, espíritu de servicio, no querer que lo sirvan. Esto me parece que marca una personalidad interesante. Sí, claro, sencilla, a pesar de que era, bueno, el cardenal, una persona con, obviamente, con mucha autoridad, por lo menos en la jerarquía, ¿no? De la Sí, iglesia a era nivel la local. máxima autoridad de la Iglesia Argentina, la máxima autoridad. Pero no había perdido esa austeridad, esa simpleza, no la perdió nunca, nunca, ni papa, ni siendo papa lo perdió. Desde luego. ¿Y qué tan fácil fue para ti mantener contacto con él una vez elegido papa? Que me imagino que te sorprendió muy gratamente. Si nos Sí, sorprendió, sí, lo sí, me celebramos sorprendió todos. absolutamente, me sorprendió. No, no, te voy a contar algo mío personal esto. Cuando vi la noticia, cuando entendí que era Jorge Bergoglio, y no solo me pasó a mí, a varios gente que lo querían, sentí una terrible angustia, de verdad, me sentí muy angustiada porque se le veía una responsabilidad enorme. La iglesia estaba pasando un mal momento, ustedes lo recuerdan, había renunciado Benedicto, había muchos escándalos, digo, Dios mío, qué carga le está cayendo en sus hombros. Eso mucha gente que lo quiere me expresó que sintió lo mismo. Luego sale él al balcón con una sonrisa, con una serenidad, con una paz y dije, no, está bien, es la persona justa en el lugar justo. Pero antes de eso me había sentido muy angustiada, justamente por el cariño que le tenía, ¿no? Por la gran responsabilidad. Dicen que en la Capilla Sixtina, una vez elegido el nuevo papa, hay una pequeña sala, ¿no? Contigua a donde entra el nuevo papa, que se llama esta sala la Cámara de las Lágrimas. Y Exactamente. o sea, precisamente por esto, por la gran responsabilidad, ¿no? Que empieza a ejercer el nuevo papa y que se le viene encima. Bueno, y allí en la Cámara de las Lágrimas cambia, entrega todos sus hábitos de cardenal y lo visten de blanco como papa. Bueno, ¿Cómo? no lloró en la sala de las lágrimas. Pero bueno, eso dice, ¿no? De la gran responsabilidad y el peso que empieza, ¿no? A ejercer el nuevo pontífice. ¿Lo pudiste ver ya en el Vaticano? ¿Pudiste mantener, porque sé que Sí, hubo una porque sepultura de papa? seguimos haciendo el nuevo libro. Seguimos haciendo el nuevo libro. Le dijimos, no se va a librar de nosotros ni siendo papa. Vamos a seguir escribiendo. Lo aceptó, así que lo seguimos viendo regularmente. Y te cuento, la primera vez que lo vi vestido de blanco me emocioné muchísimo. Es un momento impactante. Y él, tanto Sergio como yo, y él nos miró y nos dijo, no, quédense tranquilos, soy el mismo de siempre. Estoy vestido de otro color nada más, soy el mismo de siempre. Y así lo demostró, así lo demostró. O sea, que no sentiste que cambió en algo, que tenía ahora todo, ¿no? Un séquito, en fin, me imagino que tenía mucho más, era más ceremonioso, ¿no? Todo el proceso de llegar a hablar con él, ¿o no? No, en absoluto. Sentimos que hubo una continuidad, como que fue un diálogo que empezó en Buenos Aires y siguió en Roma, pero era el mismo diálogo, la misma persona, el mismo diálogo, la misma disponibilidad. No, eso me lo han preguntado todos, absolutamente. Nos olvidábamos
Pasaban 5 minutos y nos olvidamos que era el Papa, era Jorge Bergoglio, seguía siendo él y seguíamos hablando como hablábamos con el cardenal, exactamente lo mismo, ¿no? Me imagino que ahora puedes mirar en retrospectiva y pensar en las expectativas que tenía en ese momento, ¿no? Una vez elegido papa. Y bueno, el cierre de su papado. ¿Crees que cumplió sus objetivos? ¿Qué cosas pendientes quedaron? ¿Qué crees tú que lo mortificaba? Mira, esa es una pregunta que me han hecho mucho. Yo creo que él cumplió sus objetivos, porque sus objetivos eran armar un proceso. Él es un hombre de procesos y no de cambios drásticos. Eso está, efectivamente él lo realizó. Siento que él abrió un camino, siento que deja una iglesia que no va a ser la misma, es completamente diferente. Y ese camino se va a seguir transitando, es un camino que no tiene vuelta atrás, es mi opinión. Con lo cual creo que él murió en paz, sabiendo que había hecho muchas cosas, comenzado otras, y bueno, y que dejaba una iglesia más humana, más abierta, más inclusiva, más transparente, que dejaba una iglesia a su imagen, que efectivamente le iba a llegar mucho más al corazón de los fieles. ¿Y qué crees que le pesaba más en ese nuevo cargo que ostentaba? Mira, una buena pregunta y de hecho se la hicimos. Pienso que siendo tan humano y tan cariñoso y tan feliz cuando se encontraba con la gente, creo que le pesaba todo lo que no, todos los contactos que no podía tener. Sí, creo que a él le hubiera gustado abrazar uno por uno el 1.200 millones de católicos. Y que eso era un peso. Sentía por la imposibilidad material de dar ese abrazo universal y creo que eso era algo que le pesaba. Él era feliz cuando podía abrazar materialmente a las personas y sabía que había muchas a las que no podía llegar y creo que eso era un peso. Pero te digo algo, en el segundo libro está relatado, nos contó más o menos cómo fue el proceso para llegar, que él no se lo esperaba, que lo empezó a sospechar las últimas horas, pero la frase textual que dijo es, cuando aplaudieron, cuando se llegó a la cantidad de votos, se levantaron todos para aplaudir, no había terminado la votación, pero la tradición es que cuando llega la cantidad de votos ya aplauden porque ya está la votación. Se sentí una gran paz y una paz que no he perdido hasta ahora y eso nos lo dijo hace poco, quiere decir que ha mantenido su paz. Esto es muy importante. Qué maravilla, que está satisfecho con lo Sí, sí. logrado. O sea que dices hace poco, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con el Papa? Mira, verlo hace bastante porque la última vez que lo vi en el 2019, vuelvo a mi hotel en Roma y me siento mal, termino internada con una neumonía bilateral parecida a la que él tuvo y casi seguramente fue un COVID. Esto era septiembre del 2019. Ya el COVID estaba, no se sabía que estaba. Mis médicos de Buenos Aires suponen que fue un COVID. A partir de ahí, por el COVID, no lo pude ver más. Pero hablar por teléfono hace unos 15 días antes de que se internara y lo encontré sereno, tranquilo, alegre, lo encontré bien, como siempre. Me había llamado porque me quería enviar un libro, quería la dirección, con lo cual... Y lo hacía todo personalmente, fíjate, conmigo y con todos los que conocía, ¿no? Quería el contacto personal, no quería intermediarios en su relación con las personas. ¿Y sabes si le tenía miedo a la muerte, si lo sospechaba, si la sentía cercana, si ya se estaba despidiendo? Mira, de la muerte nos habló en el primer libro y nos dijo, pienso todos los días en la muerte. Aclaro esto, su papá y sus dos hermanos varones murieron muy jóvenes. Él es el más longevo de su familia. Tiene una hermana viva, pero era menor que él. Y nos dijo, está escrito en el libro, pienso en la muerte todos los días. No le temo a la muerte, sí al sufrimiento. Y recientemente también hizo una entrevista con otro periodista argentino, le habló que la tenía muy presente la muerte, dio todas las instrucciones de todo lo que tenía que pasar después de que él muriera, sin miedo, para él la muerte iba a ser un encuentro, pero siempre marcó que tenía miedo al sufrimiento, pero no a la muerte, hablaba de la muerte con muchísima serenidad y con muchísima paz. Yo creo que
vivió el último día en toda su intensidad, ¿no? En una fecha crucial para la iglesia, pudo darle la vuelta a esa plaza, ¿no? En ese Es papamóvil. milagroso lo que pasó, es Fue milagroso. maravilloso, o sea, vivió hasta el último día con toda su Creo que fue intensidad. un don, un regalo que le hizo Dios, que pudiera, aparte de lo que él más amaba, el contacto con la gente, lo llenaba de felicidad eso, Qué lindo. llenaba de felicidad. Y por último, Justamente, sí. no, termina, No, Francesca. que la diferencia, muchos preguntaban, ¿cuál es la diferencia entre Bergoglio y Francisco? Bergoglio era más serio, pero Bergoglio tenía menos contacto con la gente. Entonces, para encontrar en Francisco, en Bergoglio, Francisco, había que remontarse a las misas de los niños. Cuando él presidía las misas de los niños en Buenos Aires, era pura alegría, pura felicidad. Necesitaba eso, era una necesidad para él. Entonces murió feliz porque tuvo ese contacto con todos con tanta gente, ¿no? Con tanta gente que lo amaba. Por último, te decía, Francesca, ¿cómo crees tú que lo van a recordar los argentinos? Que siento que lo esperaron para que llegara como papa y no llegó. Nunca llegó. Eso va a ser, para los argentinos es una asignatura pendiente. Si me permite, voy a hacer una brevísima explicación de eso, que tiene que ver con su esencia, con su manera de ser. Él siempre postergaba lo propio para el final, tenía por encima de todo su misión. Entonces no quiso ir rápidamente a Argentina. Recuerdo que el Papa Wojtyła, el primer viaje que hizo fue a Polonia, el Papa Ratzinger fue varias veces a Alemania. Está bien que era un poco más cerca, esto es más lejos. Quiso postergar, como postergaba, el ejemplo que doy es que él nunca pasaba las fiestas con su familia. Amaba a su familia, pero siempre pasaba las fiestas a donde lo necesitaban, en las iglesias más pobres, los curas enfermos. Y entonces un poco por ahí eso explica la no vuelta a Argentina, más temas políticos, más otros temas. Creo que lo van a recordar, él es muy amado en los barrios más carenciados y más pobres, ahí es muy amado. Tal vez no tanto en el resto de la sociedad argentina por estas razones políticas. Lo están descubriendo ahora y creo que lo van a recordar con orgullo, porque están descubriendo cómo el mundo lo está llorando. El mundo en este momento difícil está esperando, está llorando, tal vez el único líder en este momento que era capaz de dar una palabra de consuelo, de esperanza, de sensatez. Lo van a recordar con orgullo, creo. Para cerrar, una frase de Francisco con la que te quedes. Wow, ahí me pusiste en un compromiso. Tantas frases nos dijo, tantas frases tan importantes, pero él siempre la esperanza era su leitmotiv, no pierdan nunca la esperanza. Eso recuerdo que, ahora me quedo con esa, me vino en este momento, pero cuando hablábamos de cosas difíciles, complicadas de la iglesia, de eso, nos decía, no pierdan nunca la esperanza. Me quedo con esa maravillosa frase. Pues Francesca, una maravilla que nos hayas podido contar, ¿no? Toda esta experiencia tan enriquecedora y tan exclusiva, porque muy pocas personas tuvieron el acceso a Bergoglio y a Francisco como lo hiciste tú, Tenía Vicente. muchos amigos, Patricia, tenía muchos amigos y una característica de él es cuando te cruzabas en su vida, fueras quien fueras, así fuera la persona que le servía el desayuno, quien fuera, él no le soltaba la mano, no le saltaba, te cruzaste en su vida y quedaste para siempre en su vida, así que tenía muchos amigos, mucha gente que lo quería y me siento feliz, inmensamente feliz de haber estado en ese grupo por circunstancias de la vida, de la profesión, una de las grandes, la mayor alegría que me dio mi profesión de periodista. Un gran privilegio, de verdad que eres una gran privilegiada. Muchas Francesca, gracias de nuevo. gracias a ti, Gracias. Un gracias abrazo a a la ti, distancia, gracias a ti, querida. Un abrazo enorme. igualmente. Monseñor Montemayor, un gusto darle la bienvenida al programa ¿Qué pasó con lo que pasó? Para recordar al Papa Francisco, pues un personaje importantísimo para el mundo y pues para la Iglesia Católica a la que usted pertenece y con quien tuvo la oportunidad de conversar varias veces. Usted es argentino, el Papa era argentino y quiero comenzar preguntándole cómo lo conoció. ¿Cuál fue la primera vez que lo vio
y cómo trascendió ese primer encuentro. Bueno, personalmente lo he encontrado cuando lo nombraron arzobispo de Buenos Aires. Sí, en la familia había conexiones con mis tíos, mi padre, pero yo nunca lo había encontrado antes de ser arzobispo de Buenos Aires. Y yo ya estaba en la nunciatura en Tailandia, sí, ya tenía unos 7 años de servicio diplomático. Eh, y como yo volvía cada año, o trataba de volver cada año a casa para las vacaciones, pasarla con la familia, siempre iba al arzobispado a ver al arzobispo. Y con él se estableció desde el primer momento la costumbre de hablar del mundo. Él estaba muy interesado en conocer el Asia porque no tenía experiencia y el África. Él conocía bien Latinoamérica, pero no que la iglesia o el mundo, la política de Asia y África, donde yo había ya servido, porque empecé por África, después estuve en Brasil y me mandaron a Tailandia después, que en realidad era todo el sudeste asiático. Y esa costumbre del primer año fue tan buena que hablábamos distendidos por más de una hora. Imagínense que es tan medido con los tiempos, ¿no? Y la continuamos cada año. Y cuando, bueno, lo nombraron, sí, lo eligieron papa, esa costumbre continuó, porque claro, yo fui a la ceremonia de inicio del pontificado y a partir de ahí, sobre todo los 2 primeros años, hubo algunas idas y venidas. Yo estaba ya, era nuncio apostólico en Senegal, en Dakar, y era fácil ir a Europa, entonces estaba más cerca, casi en el Mediterráneo. Y bueno, fuimos continuando estas conversaciones sobre el mundo y sobre la curia, fundamentalmente, ¿no? Porque él era un poco reacio a visitar la curia antes de ser nombrado papa. Así que le gustaba saber. No le gustaban los pasillos del Vaticano, digamos. Digamos que los recorría muy poco. Qué paradoja, monseñor. Sí, yo creo que Dios lo castigó. Si usted pudiera recordar, no sé, una, dos, tres anécdotas de Francisco, de Bergoglio, no sé, cuando lo conoció, que marcaron su relación con él después de tantos encuentros, ¿no? Y de estas conversaciones extensas, ¿cuáles escogería? Yo creo que él me conquistó, porque tampoco yo soy tan fácil de conquistar, pero sí, Él lo conquistó a usted, no usted a él. Ok. me conquistó cuando yo estaba encargado, apenas llegado de Tailandia, me encargaron prácticamente de todo el sur de Asia y el este asiático, por la experiencia, ¿no? Venía del sudeste asiático, y tenía Afganistán, y justo fue el 11 de septiembre y la guerra, y claro, yo estaba apenas llegado y tuve que manejar la guerra y tratar con la embajada americana y seguir todo eso. Y él se dio cuenta por las conversaciones que yo estaba muy, muy, muy tensionado, ¿no? Porque, claro, todos los días tenía que informarle al Papa qué estaba pasando, ¿no? Así que, bueno. Y sorpresivamente ese hombre que nunca iba a los pasillos y sobre todo no iba a la Secretaría de Estado, apareció, me llaman, aquí está el arzobispo de Buenos Aires que pide hablar con usted. Ah, sí, pásemelo por teléfono. No, está presente. Estaba esperándome en el locutorio para hablar. Y fui allí y él estaba ahí sin decir nada para apoyarme, ¿no? Él se dio cuenta, él tenía esas sensibilidades, ¿no? Es una experiencia que le he escuchado a otros, ¿no? Que cuando él advierte que uno está en líos, o llama o viene, ¿no?
y eso fue muy lindo, me sentí muy apoyado porque me acuerdo bien que cuando terminó me dijo, no te preocupes, si tienes que irte de aquí, porque uno en esas circunstancias puede cometer errores, vienes a Buenos Aires y te dedicas a lo que quieras, me dices lo que quieres hacer, punto. ¿No? Fue muy paterno. Y eso coincide con lo que nos cuenta también la autora del libro El Pastor, ¿no? Esta periodista argentina, Francesca Ambrogetti, que dice que cuando Francisco tenía amigos, los apoyaba y nunca les soltaba la mano, ¿no? Cuando entrabas a su círculo más cercano, siempre seguías ahí, no importa si estaba en el Vaticano, donde estuviese, ¿no? Así que es un poco confirma lo que me cuenta Francesca Ambrogetti. Yo creo que sí, y lo he experimentado además varias veces, ¿no? Ya era parte de un estilo, ¿no? Porque no fue la única crisis. Ahora, cuando usted empieza a tener estas conversaciones antes de que lo eligieran papa, ¿sintió un cambio una vez ya era el jefe de la Iglesia Católica? ¿Cómo evolucionaron esas charlas? Bueno, teniendo en cuenta que usted obviamente hace parte del servicio diplomático, ¿no? Del Vaticano y ha sido, como usted nos acaba de contar, ¿no? Ha sido asignado a varios países en el sudeste asiático, en África, en América Latina. ¿Cómo evolucionó esa relación, monseñor? En lo personal, bueno, dejé de tutearlo. Pasé a decirle Santo Padre. Y bueno, fue curioso, porque él lo vi feliz, a pesar del peso de la responsabilidad, era muy consciente de la responsabilidad, pero se sintió como agraciado. Sí, yo creo que sí. Él estaba sereno, con paz, porque era la voluntad de Dios, ¿no? Una vez me lo dijo después, muchos años después, mirá, los cónclaves son absolutamente impredecibles. Cuando todos pensaban que yo podía ser papa, salí cardenal. Cuando nadie daba un mango, una moneda por mí, salí papa. ¿No? Y él se sintió apoyado. Una vez le pregunté, ¿puede dormir? Porque yo sé lo que es, ¿no? En medio de todas las noticias que llegan. Y me dijo, cuando cierro los ojos, ya duermo en las manos de Dios, ¿no? Y creo que sí. O sea, que era alguien que podía, por supuesto, dormir tranquilo. Pero yo me imagino que en sus conversaciones privadas, monseñor, con él, pues algo le debía contar que lo mortificaba, que lo agobiaba. ¿Qué puede compartir con nosotros sobre eso? La verdad que no mucho, porque, bueno, primero no era yo un confidente, no, yo iba a pasar información o a dar un juicio o una evaluación cuando me lo pedía, y me lo pedía bastante, porque él era un hombre solitario en la decisión, ¿no? Nunca fue un hombre de equipos, ¿no? Pero con una gran apertura a escuchar y a cruzar la información y los puntos de vista para evaluar bien, y cuando decidía, ¿no? Eso ya había que ejecutar. Pero no fue las únicas veces que yo lo he visto así, un poco dolido, ha sido por la intransigencia de algunos, ¿no? Sí, la rigidez, él muchas veces usó esa palabra, la rigidez moral, sobre todo. Eso lo apenaba mucho y a veces lo impacientaba, ¿no? Es decir, no tanto la defensa de la doctrina o la defensa de una posición justa, porque él sabía luchar por lo que era bueno o justo, pero el juicio moral que excluye, ¿no? Que digamos así, desprecia y elimina, ¿no? Eso lo impacientaba muchísimo, sí, y lo hacía sufrir,
¿no? Entonces, sobre todo cuando salía de adentro, es decir, salía o de la curia o de la iglesia, sectores de la iglesia, y en el fondo iba contra lo que él quería ver o proponer, que era una gran apertura, ¿no? Al mundo y a todos, a todos. Cuando él hablaba de las periferias, no hablaba solo de las geográficas y las tenía en cuenta porque se fue a los países no visitados, ¿no es cierto? Y hizo cardenales donde nunca hubo cardenales. Pero no las periferias culturales, las periferias morales, ¿no es cierto? Ir a buscar al que sufre, eso para él era fundamental. No en vano, y eso me capturó, apenas lo dijo, la iglesia tiene que ser un hospital de campaña, ¿no? Y yo que, en fin, he sido formado por militares, sé que el hospital de campaña es el hospital de la batalla, ¿no? Ahí llega los que están ya en la última, ¿no? Pero llegan todos, porque no hay otra cosa. Claro, y ya que habla usted de militares, me da pie para hacerle la siguiente pregunta. Lo criticaron mucho inicialmente y creo que usted tiene una versión muy fidedigna de cómo Francisco fue crucial para garantizar la seguridad, el bienestar de sus compañeros sacerdotes jesuitas, porque bueno, su padre fue asesor, tengo entendido, hizo parte del gobierno militar, su tío también jesuita, como Francisco, también tuvo un enlace muy personal con Bergoglio en aquella época para ayudar a esos sacerdotes que habían sido arrestados. Cuéntenos cómo lo recuerda usted, Monseñor. ¿Qué Mire, sabe usted de eso? primero, yo le repito lo que me acaba de decir un jefe de Estado que ha tenido una participación fuerte como militante de derechos humanos en América Central y que ha sido además un gran apoyo a la evolución democrática en Latinoamérica, ¿no es cierto? Me refiero al presidente de Irlanda. Y él me dijo, después de haber firmado el libro de condolencias, eh, y me hizo la referencia de los jesuitas de El Salvador y de Sobrino, y me miró y me dijo, la gente no entiende. Qué difícil fue esa época, qué difícil era actuar, tomar decisiones, qué era lo correcto. Y cierto, el que no ha vivido eso no sabe, teoriza, no tiene ni idea. Ahora, él nunca me habló y yo nunca le pregunté, ni a mi padre ni a él. Eso es un secreto que tienen entre ellos, ¿no? Pero hubo una vez, cuando papá murió, yo estaba en Dakar y él me llamó por teléfono, la única vez que me llamó por teléfono, ¿no? Y yo tenía por esas cosas encendido el celular porque yo nunca uso, si soy alérgico a estas cosas, pero lo tenía encendido por las dudas que me llamaran de casa y me llamó él. Y bueno, me consoló un poco y me dijo una frase que me ayudó mucho. Dice, yo lo quería mucho a tu padre, porque en momentos muy difíciles él me ayudó. Él no podía decir que me ayudaba y yo no podía reconocer en público que me ayudaba. Bueno, usted saque las conclusiones, ¿no? En esa época, La época de la dictadura, el que Macera. desaparecía no volvía. Los 3 jesuitas desaparecidos volvieron. Bueno, yo no tengo, es decir, en derecho procesal se llama indicios seguros, ¿no? Antes de mirar un poco hacia el futuro, ¿cuál diría usted que fue digamos, la impronta, la principal impronta de Francisco, su principal legado? ¿Qué fue eso que pudo concretar, ¿no? de todo su papado? Bueno, es difícil una sola, ¿no? Es difícil una sola. Pero sí, él ha vuelto a poner en una sociedad del desprecio, como la ha definido algún sociólogo, ha vuelto a poner la importancia de los pobres, de los marginados,
de los humildes, de los sencillos, de los que no son 10 puntos y el más alto coeficiente intelectual, ni siquiera la más grande fortaleza moral, etcétera. Es decir, lo que en el Evangelio es los pobres, ¿no? Y Jesús nos llama a tener una espiritualidad de pobres y de pobreza, pero vivimos en un mundo que eso parece ser un insulto, ¿no? Pero el Evangelio está ahí, así que, y yo creo que eso lo ha marcado a fuego, ¿no? Y por, y por eso él era un poco contrario a las alianzas automáticas con las élites o los poderes. No es que no supiera el valor del poder, ni siquiera que para ser efectivos hay que tener también aliados, ¿no? Pero, pero no contar con ellos, ¿no? Y que eso no nos apartase de la gente simple, de la gente común, ¿no? Del sufriente cotidiano, porque la gente sufre. Esa ha sido una de mis, quizás lo que más me conmovió cuando empecé a confesar, apenas ordenado, el sufrimiento de las personas. ¿No? Cuando a uno le cuentan su vida, ¿no? Cuando tienen esa confianza de abrirse, a uno se le pone la piel de gallina, francamente, ¿no? Él era muy sensible a eso y nos ha llamado la atención sobre eso. No, y lo dejó muy claro a lo largo de todo su pontificado. Monseñor, de cara al futuro, ahora con el cónclave, ¿no? Después de varios días de duelo, ¿no? Antes de iniciar el cónclave, ¿cuáles son, digamos, los desafíos de la Iglesia? ¿Cuál debe ser el perfil del próximo Papa? Y le hago esta pregunta porque hay una contradicción en de algunos observadores. Por un lado, lo critican por haber sido o haber tomado algunas posiciones que fueron interpretadas como políticas. Y por otro lado, a Francisco también se le cuestiona, por ejemplo, no haber sido mucho más frontal condenando dictaduras como la de Cuba o la de Venezuela. Entonces me pregunto, ¿cuál cree usted que va a ser, digamos, ese perfil, ¿no? O cuál debería ser, ¿no? Porque usted no tiene la bola de cristal, por supuesto, pero ¿cuál debería ser ese perfil del nuevo pontífice? Bueno, ahí yo poco puedo ayudar, ¿no? Porque no tengo la inspiración del Espíritu Santo. Además, mire, yo soy católico, yo me he reconvertido, digamos, soy un reborn, ¿no? En la universidad, en las luchas en la universidad. Éramos todos marxistas, pero al final nos pudrimos del marxismo y buscamos otras inspiraciones, podemos decir. Y bueno, ahí me reencontré con la fe y descubrí el Evangelio y bueno, y recibí la vocación. Pero yo siempre he respetado y tratado de ayudar a todos los papas. Y Pablo VI, que lo criticaban porque era lo que era. A Juan Pablo I, pobrecito, no pudieron criticarlo porque no tuvo tiempo, pero a Juan Pablo II también lo criticaron enormemente, todo el llamado progresismo al principio, y después los otros, y lo siguen criticando. Al pobre Benedicto sabemos cómo lo acosaron en el final de su papado, ¿no? Y algunos pretendieron manipularlo estúpidamente, ¿no? Bueno, no sabemos. Yo creo que Francisco ciertamente ha marcado, ¿no? Y ha abierto rumbos y ha abierto los ojos y ha indicado caminos y posibilidades. El que venga no va a ser una copia, porque sería ridículo, ¿no es cierto? No resistiría el análisis, además, ¿no es cierto? Tiene que tener personalidad para ser él, ¿no? Y asumir lo que cree que tiene que asumir y dejar lo que le parece que no, ¿no? Yo he visto a todos los papas, Juan Pablo II y Benedicto, dejar algo de su predecesor, ¿no es cierto? Es decir, no es que asumen todo con un paquete sin beneficio de inventario, ¿no? Así que es muy difícil saber qué es lo que tiene que ser prioritario ahora. En la época de Juan Pablo II y de Benedicto pareció
que consolidar las tradiciones de la Iglesia, su doctrina, adquirir más claridad frente a un mundo que es hostil, y la valentía de proponerle a este mundo valores y cosas que no quiere escuchar, era lo prioritario. Francisco dijo, eso está hecho o está bien, pero hay que salir a buscar a los que sufren, hay que salir a buscar a los que no conocen el Evangelio, hay que ir a encontrar a todo el mundo, a musulmanes, judíos, budistas, ahí donde están, porque tenemos algo que proponer y porque tenemos la misión de proponerlo, ¿no? Pero escuchando, es decir, no es que simplemente vamos a dar, también vamos a recibir, ¿no? Ese es el encuentro de las culturas que Francisco ha propuesto. Ahora, ¿cómo? No sé. Mi pregunta iba también encaminada a que ya hay varios cardenales que suenan como favoritos, en fin, ustedes ahí en la interna, como usted dice, en los corrillos, en sus llamadas, ¿no? Privadas con sus colegas. ¿Qué se dice, monseñor? ¿Qué se dice? ¿De dónde, por lo menos de qué región del mundo, ¿no? ¿Cuáles son los favoritos? ¿Va a ser un papa italiano? ¿Va a ser un papa negro? ¿Va a ser un papa asiático? No quiero quemarme. Yo nunca pensé que lo iban a elegir a Francisco. Puede imaginarse, ¿no es cierto? Cuando lo eligieron, mira Fumata Blanca, y, y dieron el nombre, yo me quedé duro por casi 3, 4 minutos mientras las hermanitas de Senegal traían champaña. Es un papa argentino, es un papa argentino. Yo me quedé duro porque sabía que el gobierno argentino lo iba a atacar inmediatamente. Y así fue, ¿no es cierto? Pero bueno, nunca esperé que lo iban a elegir a él. Y yo creo que él tampoco. Se debe haber dado cuenta adentro, cuando se empezó a mover la- las votaciones y empezaron a eliminarse los candidatos puestos, porque eso también es ahí, ¿no? Eh, y no sabemos. Y no creo que haya que tampoco hacer mucho porque no tiene ningún sentido, ¿no? Puede ser una continuidad de Papa no europeo, pero quién sabe si por ahí eligen a un Papa europeo. Alguno se menciona, no, no los que más suenan porque parece ser de otro cónclave, ¿no? Pero algún nombre que yo no conozco tanto, pero ahora me ha interesado empezar a mirar, puede pasar que venga, ¿no? Podría ser el primer Papa Negro, y podría ser, ¿por qué no? Algún candidato interesante hay, alguno que yo conozco personalmente además. ¿Qué Porque, es quién, monseñor? pero no me va a decir que lo pongo de candidato, por favor, ¿no? El arzobispo de Kinshasa, congolés, un gran hombre, además lo sé porque hemos trabajado juntos, yo dejé el anuncio en Congo y bueno, yo tuve que intervenir en su nombramiento, así que, y el Papa después lo hizo cardenal, así que, y es un gran valor, una gran figura africana, pero para ser Papa, qué sé yo, ¿no? Eso tampoco puedo decir. En Asia hay algunas figuras, pero te repito, ¿no? En América Latina estamos un poquito pajoneados porque después de un latinoamericano no va a seguir otro latinoamericano, ¿no? Ya Al cumplimos menos no nuestra cuota. inmediatamente, no inmediatamente. Pero yo lo que aconsejo es esto, ¿no? Sí, hay que mirar, hay que escuchar, porque hay que ver la gente quién va diciendo que puede ser, pero eso lo van a decir los cardenales que no se conocen entre ellos mucho, a medida que van participando en las congregaciones estas generales, que van tocando los grandes temas de la iglesia y van viendo cómo opina uno, cómo opina otro, qué posición tiene. Y después en las votaciones empiezan a salir dónde convergen los votos y los que no sabían empiezan a dirigir su atención y su voto, ¿no? ¿Y cómo funciona ese proceso, monseñor? Porque tengo entendido que en estas reuniones preliminares al cónclave, estos cardenales tienen que hablar cada uno, ¿no? Y un poco es como exponer su visión de la iglesia y es un poco a partir de ese mensaje, ¿no?
lo que le da pie a los demás cardenales que escuchan de votar por uno u otro. ¿Es así como funciona antes de las votaciones en Sí, sí? no están obligados a hablar, ¿eh? No es que sea una obligación. Por eso el que habla tendría que tener algo que decir, porque si no se quema, ¿no? Sí, sale, sale de las opciones. Y todo depende de cómo plantean, sobre todo la amplitud de miras, porque algunos son muy preparados para una cosa y saben mucho de una cosa, pero de lo único que pueden hablar. Y bueno, para ser papa hay que tener un poquito más sí, de saber barajar las cartas en muchas jugadas, ¿no? En muchos aspectos. Pero sí, para eso sirven las congregaciones y sobre todo después, si las votaciones se prolongan, los momentos de pausa, ¿no? En que hay un día de reflexión y los cardenales tienen el derecho de hablar entre ellos para ver cómo, cómo se resuelve que no coinciden en darle dos tercios de los votos a un candidato, ¿no? Así que usted sabe que después de la primera votación, no me acuerdo si la primera, después vienen tres y hacen una pausa, después vienen siete y hacen una pausa y otras siete y una pausa, si no llegan a, a coincidir. Dos tercios es lo necesario para elegir Para un papa. escoger al Papa. Creo que se hacen dos votaciones diarias, ¿no? O por lo menos en... Dos votaciones, una a la mañana y una a la tarde, sí, 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 sí. Eso para que después piensen, ¿no? Monseñor, y ya un poco cerrando, me pregunto yo, hablando de la Argentina, me pregunto yo si los argentinos, poco que se sienten decepcionados, los que se sienten decepcionados porque Francisco no regresó como papa a su país, si esos Bueno, yo argentinos soy uno tienen de razón. ellos. Yo soy, yo soy uno. A mí no me gustó que no hubiera vuelto. Yo creo que tendría que haber vuelto. Nos sancionó al pobrecito Uruguay sin culpa y a nosotros tal vez con un poco de culpa, pero eh, bueno, yo respeto su decisión, ¿no es cierto? Porque había fundamentos para no hacerlo, sobre todo en ciertos momentos en que podía ser manipulado políticamente en una gran polarización, porque la Argentina vive una polarización desde los años 40 que nunca hemos podido resolver completamente. Y que se renueva, se reproduce, ¿no es cierto? Y muy facciosa, además. Es decir, una mitad excluye a la otra mitad. Y eso él no aceptaba hacerlo, ni que lo usaran para eso, ¿no? Yo, pero bueno, yo lo respeto. Yo creo que hubo un momento, no importa ahora, incluso yo se lo dije, y él me escuchó, no se convenció, pero me escuchó, porque había una posibilidad. Y después, además se lo dije, si no aprovecha ahora no va más, y así fue, ¿no? Eh, y sí, pues, lamentablemente, pero ahora, me acuerdo el ejemplo del general San Martín, ¿no es cierto? El gran libertador, después de haber conducido victoriosamente a los argentinos y chilenos y peruanos, cuando volvió se encontró un país en medio de una guerra civil que empezaba y cada facción tratando de tener esa espada, porque esa espada era una espada que valía, ¿no? Que congregaba. Y se fue y no volvió, nunca volvió, ¿no? Eso es importante, es un apelo a los argentinos. Habrá que pensar, creo que estamos haciendo mal las cosas, ¿no? Pero eh, a mí me ha dado a pensar, ¿no es cierto? Y San Martín fue claro, mi sable no será usado para derramar sangre argentina. Prefirió no volver y que lo critiquen a sufrir eso, ¿no? Y aún así sigue considerado Es el héroe un nacional. gran héroe, claro. No hay argentino que no lo reconozca. Pasará lo mismo con Francisco, ¿no? Esas, Bueno, espero que sí, espero que sí. Yo creo que esta muerte ha conmovido. Yo he visto Buenos Aires tocada y Buenos Aires es muy crítica, ¿no? Y fue crítica con él.
se sentía un poco abandonada. Pero, pero bueno, ahora reconocemos la grandeza de un hombre, ¿no? No sé si usted vio el, el vídeo de la AFA. Ah, bellísimo, Sobre, bellísimo, claro, es muy bonito y para un argentino muy emocionante, ¿no? El gran capitán. el gran capitán exacto, cuando se trabaja en equipo, correcto, correcto. Cerremos con una frase con la que usted se quedó, que le quedó grabada en el corazón, con un momento, con una situación que lo acompañará para el resto de su vida, monseñor, sobre Mire, sus encuentros. al principio de, cuando él, sí, prácticamente la primera salida de Papa de Santa Marta, porque yo estaba ahí, y fue a la plaza y saludó por primera vez. Volviendo, yo venía conversando y de repente veo que se apelotonaba todo el mundo para entrar en Santa Marta, pero nadie entraba. Digo yo, ¿qué está pasando aquí? Así que me acerqué. ¿Cómo los guardias suizos me conocían? Porque sabían que era argentino y que cercano al Papa, me dejaron entrar y enseguida protocolo vino y dice, vaya a decirle que se mueva porque aquí no entra nadie. Él estaba parado, ¿no?, al borde de la escalera de entrada a Santa Marta, hablando con una señora, una mujer desconsolada, ¿no? Y entonces yo me acerco, a veces tengo que hacer estas tareas ingratas, a decirle, Santo Padre, ¿sí?, está todo el mundo que no puede entrar. Y me miró y me dijo, acaba de perder un hijo. Y le dio todo el tiempo que esa mujer desconsolada lloró en su pecho. Y después, bueno, después seguimos, ¿no es cierto? Y él ha hecho así, mire, en este libro de condolencias, varias embajadoras, porque aquí hay muchas embajadoras, que han sido jefes de protocolo en su país y que han tenido que estar o en visitas o de unos o de otros y han encontrado al Papa, me hablaron de cómo el Papa tuvo un tiempo para bendecir a sus hijitos o preguntarles por la familia, ¿no? Bueno, él era así, ¿no? Y eso, eso me ha tocado y me ha interrogado, porque claro, nosotros a veces tenemos la tendencia a pensar en grandes masas y en grandes conflictos y en grandes instituciones y nos olvidamos de la persona, Claro, ¿no? y bueno, él sacó el tiempo para dedicarle al que se le Él acercó. tenía esa capacidad, pensar el mundo y abrir el corazón a una persona. Monseñor Montemayor, que ha sido realmente un placer haber mantenido esta charla. Quisiera que no se terminara, pero bueno, no quiero abusar de su tiempo. Tengo entendido que mañana tiene usted que presidir un servicio religioso, una misa, así que para usted ya es tarde allí, así que le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dedicado. Gracias de nuevo y un abrazo a la distancia. Francisco fue un papa que se acercó a la gente. Con su estilo sencillo y coloquial, le trajo aire fresco a la iglesia. Se convirtió en un hombre relevante a nivel mundial, y no solo por ser el líder espiritual de millones de católicos alrededor del mundo, también por liderar y concientizar a otros millones sobre temas apremiantes: la pobreza, la migración, el cambio climático, la paz mundial. Francisco sentó las bases para que su sucesor siga sus pasos, puso el énfasis sobre esos problemas que nos afectan y que nos deben interesar, importar. Intentó modernizar una institución anquilosada en claustros y rituales, una institución que se ha negado a revisar una doctrina que por siglos la ha mantenido alejada del mundo real. Una iglesia tradicional que se resiste al cambio. Una iglesia que, a pesar de sus mediaciones, no fue exitosa en procesos democráticos y de pacificación. Estos procesos son lentos, muy lentos. Quien lo suceda tiene la responsabilidad de avanzar en ese nuevo rumbo, especialmente en esa ruta marcada por Francisco, una iglesia sin tantos oropeles y al lado de la gente, esa que más lo necesita. Espero que hayan disfrutado el programa, y si tienen 2 segundos adicionales pueden seguirme tocando la palabra suscribirse aquí por YouTube y también en Spotify. Nos vemos la próxima semana
en qué pasó con lo que pasó. Muchas gracias. ¿Qué pasó con